Pueden sentar, hermanos. Preparen sus corazones porque ya viene lo bueno. Y den un fuerte aplauso a nuestro pastor, hermanos, por la gracia del Señor en nuestras vidas. Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga más. En este momento no sé si los niños tienen clase. Amén. ¿Tienen clase? Sí, los niños van a estar pasando su clase. Amén. Gloria a Dios. Y sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Amén. Dios es más que bueno. Amén. Y Él es fiel. Amén. Él no cambia. Amén. Él es fiel por los siglos de los siglos. Amén. En este momento solamente les digo, gócense, hermanos, porque aquí las bodas del Cordero se han acercado más que nunca. Aleluya. Y su iglesia dice que se ha vestido de lino fino. Amén. Y ahí dice que ha lavado sus ropas. Aleluya. Porque sabe que su Redentor en cualquier momento arrebatará a su pueblo. Amén. A su iglesia, a la novia de Cristo. Amén. No su pueblo escogido, porque ese es Israel, pueblo escogido, pero la novia, por la gracia, la misericordia de Dios, que somos nosotros, los gentiles, seremos arrebatados para celebrar esa boda con el Cordero y después tendremos como dice la Escritura, a recoger a su remanente que queda en la tierra. En este momento, hermanos, les voy a pedir que se pongan sobre sus pies y vamos a ir al libro de Génesis. Aleluya. Génesis, capítulo 1. No es muy difícil de encontrar. Si ve que alguien tiene dificultad buscando Génesis 1, ayúdele, por favor. Amén, porque a veces como que se los olvida dónde están los textos, los capítulos y los libros. Amén. Pero Génesis capítulo 1, vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos. A su nombre doy gloria. ¿Sí me escuchan bien, hermanos? Qué bueno, gloria al Señor. Lo tenemos todos, ¿verdad? Vamos a leer la bendita palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de esta manera: en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Oremos. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia dándote toda la gloria, la honra y la alabanza y la suprema adoración, porque usted es el único digno de recibir a mi Dios. En este momento pido que perdone cada uno de nosotros nuestros pecados y nuestras faltas, y pido que su favor, su gracia, su unción en su Espíritu Santo tomen control en su Espíritu Santo sobre mi vida, que sea usted hablando a su pueblo como habló a mi vida, Señor. En este momento ayúdanos, dándonos ese entendimiento por tu Espíritu Santo, lo que quieres hablar a nuestra vida, Dios mío, sabiendo que usted está entre nosotros, y que sea usted a través de esta palabra dando aliento, sanando, restaurando y liberando, y preparando nuestros corazones para ese glorioso día que tanto anhelo tenemos en nuestro corazón de vivir y ser llevados contigo, Señor. Reprende toda obra del diablo que se quiera levantar en contra de nuestras vidas, en contra de tu palabra. Los cubrimos con la sangre de Cristo, y el pueblo de Dios dice amén. Pueden tomar asiento y dile al que está delante de ti o a tu lado, a tu atrás, a tu respaldar, dile: Dios te ama. Amén. No estás solo, iglesia. El tema de esta tarde, hermanos, el tema de esta tarde, cuando estaba preparando este sermón, pero antes de prepararlo, siempre le pido el tema, y de ahí es donde me guío por el tema que Dios me da en mi corazón. Y el Señor me hizo, claro, llevar a este pasaje, y me hizo sentir en el tema de esta tarde que le pusiera de esta manera: poniendo orden por el Espíritu Santo. Poniendo orden por el Espíritu Santo. Y si usted no entiende más o menos lo que trata de decir este tema, poniendo orden en el Espíritu Santo, es que, como vemos la Escritura, vimos en el versículo 1, que dice la Escritura
En el principio creó Dios los cielos y la tierra, más en el versículo 2 dice, ¿y la tierra qué? Estaba desordenada. Entonces, para que haya un orden, es porque hay una desorden antes de poner orden. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, cuando veo este pasaje, hermanos, aleluya, me hizo sentir que cuando Él, hermanos, hizo los cielos y la tierra, como dice la Escritura, vio, formó todo, pero dice que Él, cuando hizo la tierra, dice que estaba desordenada y vacía. ¿Cuánto dicen amén? Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y dice que su presencia, ¿cuánto dicen amén? Que el Espíritu Santo es el mismo Señor. Amén. Dice, se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces, cuando vemos ya en el versículo, hermanos, 3, dijo Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero dice que miró que la luz era buena. Entonces dice que ahí es donde el Señor separa las tinieblas de entre la luz. Amén. Y dice que separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Pero ¿qué tiene que ver este mensaje o estos versículos con mi vida, con su vida? Amén. Si usted, hermanos, es una persona que busca a Dios, que lee la Biblia, que ora, que ayuna, que usted anda en su primer amor y ha entendido el propósito de Dios para con su vida a través del sacrificio de Jesucristo, de venir y buscar y salvar lo que se había perdido, y que el Señor ya los trajo a su luz. ¿Cuándo dicen amén? Los trajo a su palabra, los trajo a su verdad, su salvación. Cuando usted ya entiende todo eso y de repente empieza usted a escuchar los primeros versículos del sermón que se va a predicar, usted ya sabe a dónde vamos. Yo no sé, pero cuando el Señor me empezó a dar estas escrituras, dije, ya sé a dónde va, Señor, con esto. Ya sé lo que quieres hablar en mi vida. Quieres poner un orden en mi ser. ¿Para qué estar en un orden? Para que nosotros estemos preparados para nuestro Rey, para nuestro Salvador. Cuando vemos este pasaje, dice que estaba desordenada la tierra. Pues quiero decirle rápidamente, voy al grano, como dicen por ahí. Nosotros, hermanos, sin Cristo estábamos desordenados. Estábamos perdidos en las tinieblas, en la noche. ¿Cuánto dicen amén? Estábamos desviados de la voluntad de Dios, desviados de la verdad, porque vivíamos bajo la mentira. Yo estaba siendo engañado en la religión que yo estaba. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si su religión de usted que estaba, yo no sé si sentía que ahora que está en la verdad, estaba siendo engañado por no conocer la palabra de Dios. Y cuando el Señor vino a nuestras vidas, hermanos, Él vino para poner un orden por su Santo Espíritu, por su palabra, porque la palabra los lleva siempre a la misma presencia de Dios. La palabra es el mismo Dios. La palabra es la que viene y se manifiesta y alumbra nuestra vida, como dice en el Salmo 119, ¿verdad? Que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Esta palabra vino a alumbrarnos, hermanos. Vino a alumbrarnos y enseñarnos que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida para ir al Padre. La palabra nos dice que hay un mentiroso en el mundo llamado Satanás, Señor lo reprenda, que vino a engañar a todo el mundo. Pero Jesucristo dice que cuando Él nació, creció, vino por un propósito, para deshacer las obras del diablo y manifestar su amor, su misericordia y su salvación. Aleluya. Cuando Jesucristo viene y llegó a nuestras vidas, los encontró vacíos. ¿Cuántos dicen amén? Los encontró vacíos, como dice la palabra de Dios, y la tierra estaba desordenada y vacía. Aleluya. Nosotros estábamos vacíos sin Cristo Jesús. Estábamos llenos de inmundicia, pero estábamos vacíos sin la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que llena lo que todo ser anda buscando para ser saciado completamente en su corazón. Y es el Espíritu Santo el que viene y alumbra, llena, santifica
Porque a través del sacrificio de Cristo y aquel que se reconcilia con el Señor, se arrepiente de sus pecados, se convierte al Señor, es donde el Señor los predestina como hijos y hijas de Dios. Quiero decirles, hermanos, que el Señor siempre habló por medio de sus profetas. ¿Cuántos dicen amén? Siempre habló a través de sus profetas dando su palabra, pero la mayoría solamente escuchaban, pero no atendieron a su consejo. Y el Señor vino con palabras de restauración por medio del profeta Ezequiel. ¿Cuántos dicen amén? Diciendo unas palabras, pero cuando ya vamos a este pasaje de Ezequiel, es porque vemos que su pueblo estaba desordenado, estaba viviendo una vida libre, una vida sin Dios. Creían, sabían que Dios existía, pero el diablo los enredó con las redes de donde salieron desde el principio de Egipto, porque salieron contaminados. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Dios salió contaminado de Egipto, porque ahí adoraban a muchos dioses que tenían allí. Y nosotros también así estábamos engañados por el mundo, por el mismo faraón de este siglo, que es Satanás. Señor lo reprenda. Y dice la escritura, hermanos, que cuando Ezequiel viene a través de Dios, viene y pone una palabra a Ezequiel para su pueblo. Y el Señor les dice en Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 24 al 28, les dijo el Señor de esta manera: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Escucha, hermano, cuando escuchas esta palabra, es que Dios nos está hablando. Esparcir sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice el Señor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré vosotros por Dios. ¿Escucharon, hermano? ¿Qué palabra le dio el Señor a su pueblo? Esa es una palabra de amor y de misericordia. Sabiendo el estado de su pueblo, que le dio la espalda a Dios por seguir a otros dioses falsos, por escuchar a falsos profetas, por andar en sus deseos de la carne, porque dijo el Señor: y yo les limpiaré de sus inmundicias. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que trata de decir el Señor ahora a través de este pasaje para nosotros? Que el Señor los quiere limpiar con su agua. Y si usted ha leído las escrituras, dice que el agua representa el Espíritu Santo, el que quiere venir a purificar tu corazón, el que quiere restaurar tu vida, el que te quiere libertar de cualquier cautiverio, de cualquier yugo que te está sosteniendo, para que no avances y te levantes en Jesucristo. El Señor está aquí para hacer la obra en tu vida, si tú tienes un corazón dispuesto para que Él lo haga. Porque el Señor es el Dios de Israel, el que hizo los cielos y la tierra, pero también Él es un gran alfarero que puede moldear tu vida. Te va a doler muchas cosas donde el Señor va a quitar, pero vale la pena, porque todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así dice la escritura. Y cuando dice el Señor: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, qué bendición, hermanos. Como decía el apóstol Pablo, tenemos un tesoro tan grande en este vaso de barro, un tesoro tan grande que es su misma presencia. Por eso el Señor decía: y pondré sobre de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es decir, que el Señor puso su presencia en nosotros por una razón, y es como lo dice en Juan 16:12. No estaré predicando muy largo o muy corto, sino como el Señor diga, donde dice: aún tengo muchas cosas que decirles. Es un deciros, pero ahora no los podéis
sobrellevar, porque no los puedes entender, dice el Señor, es un decir. Pero en el 13 les dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que habrán de venir. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que Cristo viene? ¿Cuántos sabemos que mientras el mundo está preparando la antesala para el anticristo, el Espíritu Santo está preparando a la novia? Por eso, hermanos, nosotros, hermanos, si queremos entrar en su reino, Jesucristo le dice a Nicodemo: es necesario que nazcan de nuevo, para que puedan ver y entrar en su reino. Si nosotros queremos, hermanos, realmente entrar en su reino, en su presencia, tenemos que tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos y dejarnos guiar por su Espíritu que puso en nuestros corazones. Porque en ese tiempo, hermanos, el pueblo de Dios, cuando Ezequiel les decía, les hablaba por el Espíritu, y todo el pueblo no tenía el Espíritu Santo. Escúcheme bien, todo el pueblo no tenía el Espíritu Santo. Por eso que Ezequiel les habló de esta manera por el Señor: y pondré mi espíritu en sus corazones de piedra, que convertiré en corazones de carne. Por eso que, hermanos, todo aquel que se humilla ante Dios y lo pone en primer lugar y obedece a su Señor y anda hacia sus estatutos, a ese Dios revela su espíritu y derrama sobre ellos su presencia. Por eso, hermanos, David decía, como el Señor nos dice a nosotros, que tenemos que tener cuidado porque podemos perder su presencia. Cuando David pecó, cuando David falló, después elevó una oración de misericordia clamando a Dios: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque él lo tenía, pero no estaba sobre todo el pueblo. ¿Por qué? Porque no todo el pueblo andaba en sus estatutos. No todos andaban en su palabra. Jesucristo habló a través del profeta Isaías, y lo vuelvo a decir 1000 veces: lo invoca el pueblo de Dios con sus labios, pero su corazón está muy lejos del Señor, porque no lo buscan en espíritu y en verdad. Porque no son reales, no son sinceros. Manifestamos una apariencia que no es. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Tú mismo te estás burlando al decir esto y yo esto de Dios. Si estás aquí por su misericordia, si yo estoy aquí por su misericordia. No somos perfectos, pero sí podemos perfeccionarnos en su espíritu. Si nos dejamos que Él nos capacite y nos dé más de su gloria. Decía la Escritura, y te quiero llevar al libro de Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, hermanos. A su nombre doy gloria por siempre. Gloria a Dios. Disculpen, hermanos. Primera Tesalonicenses, hermanos. Este no lo apunté, pero fue algo que Dios me hizo escribir antes de venir para acá. Ya me lo encuentro, hermanos. Primera Tesalonicenses, hermanos, gloria a su nombre. Dios es fiel, Dios es bueno, amén. Él siempre espera que todos procedan al arrepentimiento. Primera es Tesalonicenses capítulo 5, hermanos. Versículo 4 al 9. Dice la Escritura: mas otros, hermanos, no estáis, ¿qué?, en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de ¿qué? De luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Palabra del Señor.
Entonces dice que nosotros somos hijos del día, que nosotros no somos de la noche. Es un decir. Hay muchos hermanos que critican al maestro, y ahorita voy a lo demás, porque él se sentaba con hombres pecadores. Cuando dicen amén, murmuraban de Jesús cuando se sentó a la mesa a comer y beber con ellos. Y ahí muchos también se agarran. Oh, mira, dice que Jesús bebió. Ajá, no dice que bebió, pero bebió a su nombre. Entonces dice, mira, ¿qué hace este sentado con gobernantes y hombres pecadores ahí ¿verdad? Del gobierno y cosas? Pues. Y Jesucristo les dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, Jesucristo dice que vino a sanar a los enfermos, ¿verdad? Entonces, cuando vemos este pasaje, hermanos, que nosotros somos hijos de la luz, hijos del día, pues el Señor así dice en la Escritura, donde leímos en el versículo 2, que dice de esta manera, hermanos, o 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Es decir, que Jesús, cuando hace esta obra en su espíritu, en nuestras vidas, Él nos separó de las tinieblas donde andábamos con ese grupito. ¿Cuánto dicen amén? Nos separó de la gente mundana que no sirve a Dios. Que ahora, hermanos, que cuando nosotros empezamos a caminar con Jesús en su palabra, en el camino de la luz, recuerdo que una vez, como lo dije hace poco, fuimos a un festival de una familia. Y recuerdo que estábamos recién nacidos en el Señor. Y estuvimos un ratito allí. Y de repente, como que nos sentimos bien, mi esposa, incómodos. Como que no cabíamos allí. Porque el hablar de ellos era vulgar, malas palabras y cosas mundanas. Cuando dicen amén, lo que uno de ahí fue sacado. Entonces, cuando empezamos a ver esas cosas, nos sentimos incómodos y decimos, ¿sabes qué? Pues gracias por la invitación, pero lo tenemos que retirar. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Dice la Escritura. Amén. Dice que los del mundo oyen a los del mundo. Y nosotros que hablamos las cosas celestiales tenemos que juntarnos con esos. No te digo que deseches a los pecadores, porque ese es el propósito de Dios, que los llamó a traerlos a la luz de Jesús. Pero no te juntes y hagas las obras que ellos hacen. Si ellos van a vacilar, no te metas en sus vaciladas. Porque si tú ya empiezas a reírte en sus vaciladas, ya estás participando. Ya estás participando. Aleluya. Entonces, hermanos, nuestro deber es testificar de la luz de Jesucristo, que es la luz. Tu trabajo es alcanzarlos. Y si, hermanos, por causa de la luz los quieren dejar de hablar, pues que los dejen de hablar. Vale más agradar a Dios antes que a los hombres, dice la Escritura. Pero hay mucho cobarde dentro de la iglesia. Wow, ya vino el pastor con una exhortación. Pero hay mucho cobarde dentro de la iglesia que todavía tienen temor a perder una amistad que perder la misma presencia de Dios. Yo prefiero la presencia de Dios, porque con Él lo tengo todo. Lo tengo todo. La Escritura dice en el libro de Habacuc que aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo eso, Jehová me recogerá y yo alabaré al Dios de mi salvación. Hermanos, es mejor estar con Jesucristo. Y que cuando tú estás con Jesucristo, Dios te va a llenar de sabiduría. Te va a llenar de su unción, de su poder, de su autoridad, de su palabra. ¿Para qué? Para guiarte a estos que están en esa oscuridad y rescatarlos con el poder de su palabra. Pero, hermanos, si nosotros, hermanos, no los ponemos en las manos del Señor y no estamos viviendo la palabra de Dios, ¿qué crees que hay en tu vida? Hay un desorden. Hay un desorden, porque el que no está bajo la palabra de Dios es que algo le falta para ordenarse delante de Dios. No se está dejando gobernar por el Señor vivo, que es Jesucristo. El Espíritu Santo vino para poner un orden en nuestras vidas.
Imagínense, hermanos, si el Señor no hubiera separado las tinieblas de la luz, ¿cómo estaría este mundo? Si el Señor no hubiera llenado con lo que llenó este mundo, porque había un vacío, no hubiera animalitos, no hubiera humanos, no hubiera nada, hermanos. Pero Dios hizo los cielos y la tierra, hizo al hombre, a la mujer, a los animales, a las flores, los árboles, el mar, las estrellas y todo lo que vemos con nuestros propios ojos carnales. Pero Dios lo que quiere es llenarte de su Santo Espíritu, porque son nuestras arras para vuestra salvación. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos salvación. Si no tenemos su Espíritu Santo, ¿de qué sirve tener solamente su palabra? Dice que para nada aprovecha al hombre con solamente su palabra, porque hay un conjunto en la palabra y el Espíritu Santo, que es el orden de Dios. Llenarte primero de su Espíritu Santo, y después el Espíritu Santo te lleva a la Biblia para que tengas conocimiento, para saber qué hablar. Por eso, como decía el hermano, no te preocupes en el día de juicio, que el Señor pondrá palabras en tus labios. A su nombre doy gloria. Y voy a decir esto, hermanos, voy a decir esto sin temor, porque la casa de Dios se tiene que respetar. Ayúdenme una vez más, la casa de Dios se tiene que respetar. Tiene que haber reverencia. Escuchen bien, y también a los padres que tienen niños chiquitos o jovencitos, como yo tengo mi jovencita. Yo le quité el celular, cuando entra aquí le quito el celular. A veces se me olvida, pero le quito el celular a mi hija. Mi esposa el viernes, parece que fue el viernes, tenía yo creo que desde que se casó conmigo en aquel tiempo en la iglesia de la tradicional, ya saben, no entraba en un templo de esos. Y había entrado, y hace poco por lo de mi tía. Y yo ya lo había visto, y lo he dicho aquí. Quizás se les olvidó, pero ahorita se van a acordar. Que decía mi esposa, wow, me dice mi esposa, wow. Qué tremendo cuando entré al templo, qué tremendo. Cuando entré al templo, todos estaban sentaditos, derechitos, no jorbados, derechitos. Los niños sentaditos con sus papás. Nadie estaba con su celular. Y todavía no empezaba el culto y nadie estaba en el celular. Una reverencia ante sus dioses. Y la iglesia cristiana, me decía mi esposa, qué tremendos somos. Le dije, no, yo ya lo sé. Yo ya lo sé. Yo a veces entro. Hermano, no te he dicho nada, tú que usas el celular, pero de aquí en adelante te voy a decir, con toda la autoridad que Dios me ha dado. Yo a veces veo, hermano, yo lo uso a veces, pero por causa de la alabanza, que estoy haciendo algo aquí, ¿me entiendes? Cuando uno entra, yo a veces me toca ver jóvenes viendo películas. A sus niños le dan, vean las caricaturas, hijos. En la casa para eso está, para que vean caricaturas. No en la casa de, aquí en la casa de Dios tiene que enseñar a sus hijos a adorar a Dios. Parece que los papás han perdido la autoridad y le tienen miedo a sus hijos. Como le dije una vez a un hermano que no iba a venir, porque le dije, hermano, ya va a ser el culto. ¿Se acuerdan que le dije? Ya va a empezar el culto. No lo veo dónde está. Y dice, ay, es que no va a venir, hermano. Ah, pues déjeme, le digo a mi niña a ver si quiere ir. Hermanos, en la casa de Dios, ¿cuál es el deber de la iglesia cuando viene aquí? Dios está poniendo un orden aquí. Es el mensaje. Y esto no lo hablo yo. Dice que el que tiene oído, escuche lo que el Espíritu habla a la iglesia. No soy yo, es el Espíritu Santo que está haciendo todo eso. Su deber, cuando venga a la iglesia, su primer punto es hincarse y orar y darle gracias a Dios. Pídale perdón y que Dios se glorifique en el culto. Usa a tu siervo, usa a tu sierva, bendice al grupo de alabanza, sana a los que vienen enfermos, Señor, liberta a los cautivos. Aquel que está desordenado, bendícelo con el orden de tu espíritu. Pero no, hermano, vienen y ay, una carnota asada que los vivimos,
Ay, si vieras cómo andamos ayer. Y de repente pasa el pastor cerca de una hermana y de repente el pastor ahí ve que alguien le pasa. Lo guarda. Porque saben que no deben detenerlo. Y no se les dice nada. ¿Por qué digo? Yo le dije a mi esposa, yo creo, hermanos, voy a hacer a lo mejor, quizás voy a hacer esto, a lo mejor me van a criticar, me van a borbandear. Quizás voy a poner un crucifijo aquí con un mono allí. Allí, aquí, atrás de mí. Quizás, hermano, y quizás a algunos se les va a salir. Se les va a salir ante un mono que ven. Porque así me dijo un mundano en el trabajo recién que me convertí, porque ya le había predicado. Es que nosotros necesitamos algo que ver para adorar. Así me dijo. Y yo le dije, mira, la escritura de Dios dice que el Señor en el capítulo 4 de Juan, cuando Jesucristo viene con la samaritana y le dice, mira, el Señor dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. A Dios jamás lo han visto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo dije, ¿será, hermano? Porque a veces siento que hasta ni lo respetan a uno como pastor. Yo decía, Señor, ¿será que me quieren ver con un bordón para que digan, ay, hay que respetar al pastor? ¿O será que me tengo que vestir con una sotana morada, con algo blanquito aquí, para que vengan y quizás algunos de ustedes todavía? Hermanos, un respeto, una reverencia que le tienen a sus dioses, a sus ídolos. Y ustedes, hermanos, la iglesia en general, algunos hermanos, algunos, no todos, hermanos, sabiendo que el Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios de los dioses está aquí, y no muestran reverencia, no muestran respeto. Yo les voy a decir una cosa, esto no es nuevo, esto viene desde el Antiguo Testamento. Rebelión, 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 hasta que el Señor dijo a Joel, profeta Joel, en los últimos tiempos derramaré sobre toda carne mi espíritu, para que los guíe toda verdad y toda justicia y se rompan las cadenas y sepan que yo soy Dios, que yo soy Jehová de los ejércitos. Pero hermano, ¿qué pasa con una persona que no hay un orden? Que no se ve la autoridad porque está desordenada su vida. Y por eso el Espíritu Santo vino a hablar a tu vida y a mi vida. Pongámonos a cuentas con Dios y deja que Dios te gobierne. Usted tiene que someterse a la palabra si quiere ir al cielo. Y cuando la palabra dice que se tiene que someter a su palabra, primero es Dios y después se hace a su pastor aquí en la iglesia. Porque Dios puso sus ángeles en cada congregación. Por eso dice la palabra, someteos a vuestros ¿qué? Pastores. Pero muchos hermanos, imagínense Josías, 8 años reinó, 8 años un niño reinó, y una reverencia. ¿Por qué? Porque había temor de Dios. Porque sea quien sea que Dios ponga, a ese se le tiene que respetar y a obedecer a lo que Dios le puso en el corazón del siervo, de la sierva. Hermanos, a veces hasta se burlan de los siervos. Eso es rebelión y desordenada su vida. Dime cómo está tu casa y te diré cómo estás tú. Hermanos, es un decir. El Espíritu Santo vino a guiar a toda verdad, a toda justicia, y vino para enseñarnos la verdad. Hechos 17:22. Y sonríe que Cristo le ama, hermanos. Hechos 17:22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio de ¿qué? Del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois ¿qué? Muy religiosos. Aleluya. Porque pasando y mirando vuestros ¿qué? Santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido,
Es un decir, no había ningún ídolo en este momento, en ese lugar. Que él estaba viendo ese sign, como dice, esa inscripción. Y dice, una vez más, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es un decir, ustedes no lo conocen, pero a ese quiero hablarles a ustedes, de este Dios que no lo pueden ver, que no lo han conocido. Cuando veo esto, al Dios no conocido, pero dice, pues sin conocerle, es a quien os anuncio. Yo quiero decirles a la iglesia en este momento, que hay muchos dentro de la iglesia que no han conocido a Dios todavía. Les falta mucho para conocer a Dios, porque el que conoce a Dios, hay un cambio en su vida, aunque no haya menos. El que conoce a Dios conoce su misericordia. El que conoce a Dios conoce su amor, su sublime amor. El que conoce a Dios conoce su palabra, porque por medio de la palabra lo conocemos. Y el Espíritu Santo dice que nos deja saber las cosas que no entendemos, espirituales. Por eso es que muchos hermanos, cuando predican huecamente, porque predican en la carne sin el Espíritu. Y la gente se la come, porque el que predica en la carne predica para sí mismo y para contemplar el pecado del pueblo, que no se vaya el gozo. Pero el que predica bajo el Espíritu Santo va a predicar las ordenanzas del cielo. Y las ordenanzas del cielo dicen que sin santidad nadie va a ver al Señor. Si no hay una conexión en tu vida con el Señor, conéctate para que ordene tu vida ahora, porque mañana puede ser muy tarde, al rato al salir puede ser muy tarde, ahorita en unos segundos puede ser muy tarde. ¿Por qué digo esto? Porque la muerte está suelta. Si no te has puesto a cuenta con Dios, y si no estás a cuentas en la tierra, ponte a cuenta primero en la tierra, para que puedas estar bien con Dios. Porque ¿de qué sirve, hermanos, que quieres estar bien con Dios, pero todavía odiando a tu prójimo? Ese es un desorden en tu vida. No está ordenada tu vida en el amor de Dios. Porque el que tiene el amor de Dios todo lo puede, todo lo sufre y todo lo perdona. Que no se vaya el gozo. Dios vino a restaurar. Él no vino para causar divisiones, aunque dice por su palabra haber división entre la misma casa, entre la suegra y la nuera, entre los hijos y los padres va a haber disensión por causa de la palabra, por causa de la verdad, porque muchos no quieren atender a la verdad y por eso hay disensión, hay división, no quieren dejar el mundo, las cosas carnales. Pero el Señor dice, el que me ama, ese guarda mi palabra. Que no se vaya el gozo. El 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita ¿qué? En templos hechos por manos humanas. ¿Escucharon, hermano? Muchos dicen, oh, yo cuando llegué aquí ya el Señor me estaba esperando, aquí estaba. No, el Señor ya lo llevamos en nuestro corazón, porque Él dice que no habita en los templos ya. Él habita en este templo, que Él quiere habitar en este templo. Pero hay muchos que todavía no le han abierto su puerta de su corazón. Todavía no han entregado sinceramente 100% su corazón al Señor. Porque si lo hubieran entregado su corazón, sus frutos los puedes ver, que es realmente un adorador que ama a Dios, un temeroso de Dios. Pero una persona, hermanos, que no ha abierto su corazón, hermanos, está alejado de Dios. Lo pueden contemplar con sus palabras, pero su corazón, dijo el Señor, está muy lejos de mí. Mi misericordia es la que se manifiesta. Tienes por lo que tienes, por mi misericordia, no porque tú te lo has ganado. Es mi misericordia. A su nombre doy gloria. Mas el 25 dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo, vida, aliento y todas las cosas. Aleluya. Quiero que escuchen esto, hermanos. Cuando veo a este pasaje de Hechos 7:46, Hechos 7:46, aquí vemos uno de los mártires, Esteban, cuando viene y les predica al pueblo de Israel, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Fue el varón, fue el primero que fue muerto. ¿Cuántos dicen amén?
que miró los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. ¿Cuánto dicen amén? Y que al final, antes de morir, hermano, ¿qué dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto dicen amén? Hechos 7:46 dice: este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, es decir, un templo. ¿Cuánto dicen amén? Mas Salomón le edificó casa, dice. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Es una pregunta. Dice el Señor: ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? El 51 dice: duro de cerviz, el incircuncisos de corazón, disculpen, y de oídos. Imagínense lo que les dijo: incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros, escúchame bien, iglesia, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Te está hablando, iglesia. Ya me habló a mí, pero a ti tú estás resistiendo al Espíritu Santo, iglesia. Algunos de ustedes están resistiendo al Espíritu Santo. No esperes a clamar como el rico. No esperes a clamar cuando estés dentro del pez. Mejor adora ahorita y dale gracias a Dios ahorita. Aunque se está atribulado, en prueba, en lucha, en guerra, con desánimo, es mejor que estés así y adorando a Dios que estarte rebelando contra la misma palabra del Señor, rebelándote contra el mismo Dios del cielo y la tierra, desechando el sentir del Espíritu Santo que Dios siempre te lo pone en tu corazón, pero resistes al Espíritu Santo. Es un decir, Dios siempre te pone algo en tu corazón para bendecirte, para ayudarte, para liberarte, para salvarte. Pero tú siempre estás resistiendo al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces lo vas a resistir? Dice el Señor. No esperes la calamidad que venga a tu vida. No esperes a tocar fondo para volver a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que Dios me usó para hablarle a su vida y le decía, hermano, cada vez, porque él se iba a la iglesia pero siempre andaba mal, andaba en su droga, andaban fumando, y cuando me miraba de lejos tiraba el cigarro, y yo decía en mi corazón, ¿por qué te escondes de mí si Dios ya te está viendo? Y me acuerdo que le dije a este varón, hermano, arrepentido, y luego Dios me dio una lista de versículos de exhortación. Mira, esto te dice el Señor, léalos, examínalos, chequea a ver qué dice Dios a tu vida. Y el hermano no quiso entender. Un día el Señor me hizo entender en un sueño, me dio un sueño. Miré que este hermano, hermanos, andaba mal y perros lo querían morder y todo eso. Y me acuerdo, hermanos, que le dije en el sueño, hermano, arrepiéntete porque aún también puedes perder, no nomás la salvación, vas a perder tu trabajo. En el sueño. Y trabajaba conmigo ahí donde estoy. Y me acuerdo, hermanos, que ese fue el sueño. Y hermanos, no le pude contar el sueño, porque el Señor me dijo, lo voy a hacer que toque fondo. Lo voy a hacer que toque fondo. Hermanos, a los días entraron los narcos, la policía, vestido civil. Llegaron ahí como unos 5 hermanos, con las esposas, con las pistolas, con camisas, t-shirts regulares, pero de policía. Llegaron buscando a este varón. ¿Y qué es lo que trato de decir, hermanos? Que cuando lo llamaron y fueron a buscarlo, lo estaban esperando los 5. Y de repente lo miré que lo agarraron, lo esposaron y se lo llevaron a la cárcel. Hermanos, ahí en esa cárcel, es un decir, en ese pez también, empezó a clamar a Dios. Empezó a clamar a Dios que tuviera misericordia, porque también le podían quitar sus estatus migratorios. Hermanos,
pues empezamos a clamar por él por misericordia. Empezamos a clamar, perdónalo, Señor, porque no sabía lo que estaba haciendo. Estaba cegado por él el diablo. Estaba atado por el diablo. Ten misericordia. Hermanos, ¿qué pasó? El Señor tuvo misericordia. Tuvo corte. No lo deportaron, no le quitaron su mica. El hermano que hizo, se afirmó. Y después de firmarse, empezó a servir al Señor en su iglesia. Empezó a hacer buen apoyo para el pastor. Empezó a meterse al instituto. Se graduó de 3 años. Ya tiene su diploma de 3 años del instituto. Hasta maestro es y es copastor. Es copastor. Es copastor. Pero ¿qué trato de decir con esto? No esperes a tocar fondo. Atiende a la palabra de Dios y no resistas al Espíritu Santo. Todo el Señor tiene en sus manos. Él tiene nuestras vidas en sus manos. Por su misericordia no hemos sido destruidos. El Señor no nos ha quitado el aliento de vida, porque todavía hay un propósito con tu vida aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice el Señor en 2 de Corintios 13:5, yo voy a concluir, hermanos. Dice así el apóstol a los Corintios 13:5, 2 de Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué palabra? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué trató de decir el Señor con esto? Está fácil de entender. Primeramente, que te fijes cómo estás y que te asegures si el Señor realmente que supuestamente no está en nosotros, o sea que a lo mejor no está porque estás reprobado. Es un decir que estás viviendo una vida desordenada, que el Señor ya no está allí. Hermano, el Espíritu Santo se puede ir de nosotros como se fue de Saúl. El Señor le quitó su Santo Espíritu y después el Señor le envió unos espíritus para atormentarlo. ¿Sí o no, hermanos? Le mandó unos demonios para atacarlo, que no podía dormir. Quizás alguno de ustedes no puede dormir, pero te voy a decir en qué manera puedes ver si es que Dios te está hablando para que ores, o será que cenaste mucho, o será que también andas de rebelde. Pero ¿sabes cómo te lo digo? Con este pasaje: examínarnos a vosotros mismos si estamos en la fe. Esa es tu respuesta para la pregunta que les hice. Examinemos si estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice. ¿O no conocéis que a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. ¿Escucharon? No estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ¿qué? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Se escucharon? Una vez más lo tengo que repetir, iglesia de Jesucristo. Por cuanto los designios de esta vida carnal son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la palabra de Dios. Y no pueden sujetarse esta carne a esta palabra si no dejamos que el Espíritu Santo los ayude. Si dejamos que el Espíritu Santo los ayude, que para eso vino, para ayudarnos, para consolarnos, para libertarnos y darnos poder y autoridad, vamos a poder someternos a la palabra de Dios. Pero tienes que morir tú y yo para que Cristo viva en nosotros. Si usted no muere nunca, hermano, va a poder agradar a Dios.
porque siempre va a andar en esta carnita rebelde. Usted va a andar siempre en los deseos mundanos, más que de las cosas de Dios. Usted va a querer disfrutar más del gozo de la carne que el gozo de la presencia de Dios en tu vida. Cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, yo no quería salir de esa presencia que estaba sintiendo en ese momento, porque jamás lo había sentido desde que nací hasta ese glorioso día que estaba siendo saciada mi alma, mi espíritu y toda mi carne con la misma gloria de Dios en su Espíritu. Si tú no hay un anhelo en tu vida de buscar el Espíritu Santo, yo digo, ¿qué pasa con estos hermanos entonces que no anhelan tu presencia? ¿Por qué dicen que te aman, pero no te buscan? ¿Por qué dicen que todo lo pueden en Cristo, pero siempre hay excusas? Que no se vaya el gozo, hermanos. Siempre queremos justificarnos. ¿Y quién es el que se quiere justificar? La carne. La carne, dice Pablo, la carne para nada aprovecha. Por eso Jesús le dice a Josué: mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente, porque solamente los violentos van a arrebatar el reino de los cielos. Aleluya. Yo no hablo por mí mismo, yo hablo por su palabra y su Espíritu que puso esta palabra para mí. Y usted siempre va a escuchar de mi palabra de esta, porque para este tiempo me puso el Señor. Porque el Señor, si sabía que yo era de una manera en el mundo, ahora lo uso para el Señor, para la gloria de su nombre. Que antes no tenía muchas cosas y ahora menos, porque sé a dónde voy y a quién sirvo. Como usted debería no tener a nadie, porque tiene la presencia de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Hay libertad, no hay temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Si el amor de Dios está en nosotros, no puede haber temor, porque confiamos en Dios, que Él tiene la última palabra. Su palabra dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Escucharon, hermanos? No podemos agradar a Dios si vivimos en la carne. Mas dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no lo tiene, el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Se escucharon? No es de Él. Tú podrás tener el Espíritu Santo, pero si no lo cuidas en tu vida, se puede separar de ti. ¿Y qué es lo que puede separarnos del amor de Dios en su Espíritu? Es el pecado, porque Dios no habita en el pecado. Él habita en la santidad de su majestad. ¿Cuántos dicen amén? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas si el Espíritu vive a causa de la justicia, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Imagínense, Jesús fue levantado por el mismo Espíritu del Señor. El mismo Espíritu tuvo que levantar ese cuerpo carnal. Lo levantó. Y cuando hablo cuerpo carnal es porque fue carne y hueso igual que usted y yo. Pero el Espíritu Santo lo levantó. La misma presencia de Dios. Entonces dice: si el mismo Espíritu que levantó a Jesús está en nosotros, también nosotros seremos transformados en esa gloria. A su nombre doy gloria. Ya voy a concluir, hermanos, la última página. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vas a vivir, dice el Señor. ¿Y cómo vamos a hacer morir la carne? Ayunando. Ayunando y orando, buscando su palabra, predicando el Evangelio. Y vas a ver que cuando tú ayunas, menos deseos vas a sentir de esta carne. Ay, ahora quiero una paleta. Ay, quiero esto. Ay, quiero una carne. Quiero esto, quiero... ¿Por qué? Porque la carne siempre va a buscar las cosas terrenales. Pero cuando haces el ayuno, hermano, es una pachurrona la carne. ¿Y qué crees? Te levantas en el Espíritu. Vas a poder vencer la prueba. Vas a poder vencer el desánimo. Vas a poder vencer el cansancio. ¿Sí o no?
Yo todos los días estoy cansado. Que no se vea el gozo. ¿Cuántos de ustedes están cansados ahorita? Todos, porque hacemos algo siempre en la vida. Y más con estas químicas que se meten en nuestros cuerpos por alimentos, bebidas y los aires. Hermano, están destruyendo y haciendo debilitar este cuerpo. ¿Para qué? Para que vayamos a los negocios que ellos han plantado allí. Oh, mira, tu cuerpo necesita esto. Oh, tu cuerpo necesita esto. No, hermano, que si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, no necesitamos nada basura de este mundo. Porque con Cristo todo lo podemos. Dijo Pablo. Y en aquel tiempo, hermano, no había vitaminas. Ahí te va, quizás sí había cositas así, de alivios, de hierba. Pero hermano, en aquel tiempo no había Red Bull, no había Monster, no había pastillas de 5 hours y que todas estas cosas, no. Porque ellos iban y se postraban en el altar. Señor, quita de mí toda esta carga que siento. Quita de mí este cansancio. Hermano, cuando tú te pones en la mano de Dios, todo es posible al que cree en Jesucristo. Dice la Escritura. Porque si vivís por la carne vas a morir, pero si vives por el Espíritu vas a hacer morir las obras de la carne y vas a vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Estos son hijos de Dios. Y los que son hijos de Dios se manifiestan los frutos del Espíritu Santo. Siempre están en la casa de Dios alabando a Dios. No escuché nada, hermanos. Cuando están llenos del Espíritu Santo quieren estar en la casa de Dios. Ay, muchos el lunes llegan, ay, estoy cansado. Ay, se me hace tarde el martes que se llegue para ir a alabar a Dios, el que está lleno del Espíritu Santo. Y de repente aquel que está media su copa llega el martes. Tengo que ir a la iglesia. Déjame pongo. Ni se baña, ahí se pone. Y va. Yo la bendiga, hermano. Y se sienta en la banca. Y no lo estén viendo. Pero el que está lleno del Espíritu Santo, se llegó el martes. Señor, es tu día, donde voy a escuchar tu reflexión para aprender más de ti, para ser un vaso útil en tus manos. Pero también voy a clamar por mi vida, por mi casa, por tu iglesia, por tus siervos, por mis familiares, por mis amigos, por las compañías. Hay mucho que hablar con Dios. Ay, Señor, es que no sé orar. Orar significa hablar. Hay muchos que no saben orar, pero platican unas barbaridades allá tantas que parecen pericos. Ni se callan, ni dejan hablar, ni quiero entrar en para decir algo. Pero cuando es tiempo de la oración, sentado, digo, están orando con los ojos abiertos y así. Hermanos, te digo esto porque lo veo. Y lo digo a todos en general. Supuestamente están orando, pero están así. Y viendo, ay, era la pastora cómo está hablando en lenguas. Ay, era el pastor, se pasa mucho griterío. ¿Tú crees que no, Espíritu Santo no sabe lo que habla al pueblo? Es que no, el que viene a buscar a Dios a este lugar tienes que buscarlo en espíritu y en verdad. Él está entre vosotros. Ahora sí, como dicen, voy a concluir con 2 pasajes más. 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Para que iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Y aquí es donde nosotros vivimos por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos, como dije hace rato, vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso es decir, la gloria es de Dios. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Cuántos dicen amén? En apuros,
mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. Tenemos que llevar el mensaje de salvación, hermanos. Una persona que no está llena del Espíritu Santo a nadie le predica. A nadie le predica. Y si ve que alguien necesita ayuda, menos le ayuda. Porque no tiene el espíritu samaritano. Eso es decir, a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes estaban en el suelo, como yo? Y el Señor lo levantó, ¿sí o no? Y lo restauró, lo sanó. Y Él pagó por su deuda en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, porque éramos deudores de Dios por el pecado. Pero la gracia de Dios, el favor de Dios inmerecido, se apareció a través de Jesucristo y decir: cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Me olvido de todas tus deudas, pero sírveme con tu corazón de verdad. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu de Dios. Pido al grupo de alabanza que pase. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, escucha bien, iglesia, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Por qué no le das fuerte palmas al Señor? Aleluya. Dios es bueno, y usted bien sabe que Dios nos ama mucho. Póngase sobre sus pies. Solamente quiero decirle a la iglesia: ¿cuántos de ustedes quieren que el Señor lo llene en esta tarde? ¿Por qué no pasas al altar? Que Dios bendiga tu vida en su Espíritu Santo. Voy a hacer una oración por ti, pero el Espíritu hará lo demás. Él es el que te va a sanar. Él es el que va a dar libertad, te va a romper las cadenas. Él es el que va a llenar quizás cualquier vacío que sientas en tu espíritu, en tu corazón.